Bueno, 7 de la mañana, 31 minutos, como te decíamos, seguimos con este tema y ayer este material lo conocimos por una nota de Nicolás Pizzi en Infobae. A ver, ya tenemos comunicación con él. Hola Nicolás, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, vamos a empezar un poco desde, para poner en contexto esto. Los chats de Fabiola con Alberto Fernández, en donde aparecen estas fotos y demás, ¿se desprenden de la causa de los seguros? ¿Cómo es? ¿Son captura de pantalla de ese chat que ella le manda a quién? Es así, Nacho. Esos chats que acabamos de ver son 4 fotos que estaban en el celular de María Cantero y salieron desde el celular de Fabiola Yáñez. A eso se le agregan mensajes y seguramente algún video. Ese es todo el contenido que encontró el juez Ercolini en el chat, en el teléfono de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández. Acuérdense que esto ocurrió en el mes de junio. En ese momento, cuando el juez vio estas imágenes, imagínense que por la contundencia que tienen, ahora entendemos por qué el juez automáticamente la citó a Fabiola Yáñez y le preguntó si quería hacer una denuncia. En ese momento ella dijo que no. Claro. Ya conocemos cómo terminó la película. Finalmente, recién el martes pasado, después de varias conversaciones con el expresidente Alberto Fernández, ella toma su teléfono, llama al juzgado y decide hacer la denuncia penal. A partir de esto, la cantidad de cosas que han sucedido y uno se pregunta, lo que ayer generaba mucha conmoción es, bueno, trascendieron estas imágenes no son robadas. Hay un momento en el que evidentemente Fabiola Yáñez recupera la fortaleza, por lo menos en parte, y empieza a soltar material. ¿Esto es así? Sí, esto es llamativo porque María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, no tenía buena relación, o no tenía una relación de confianza, vamos a decirlo, con Fabiola Yáñez. Sin embargo, Fabiola Yáñez decide contarle esta situación, que le había contado a muy pocas personas, a María Cantero. Y María Cantero, que no tenía mucha relación con Fabiola Yáñez, tampoco se lo cuenta en ese momento a Alberto Fernández. Claro. Entonces, Alberto Fernández, cuando se entera de todo esto, imagínense la conmoción también que recibe, porque él no estaba al tanto, por lo menos es lo que él dice y asegura por estas horas. Él no estaba al tanto de que María Cantero había recibido esa información. María Cantero era la persona de mayor confianza de Alberto Fernández. Sí. Lo conoce hace 35 años. Sin embargo, este material lo escondió. Alberto Fernández se entera de toda esta historia el sábado a la tarde, unas horas antes que el diario Clarín revelara que había este material en el celular de María Cantero. Recién ahí se entera. La primera, y empieza a mandar mensajes a varios de sus amigos. El primer mensaje que manda Alberto Fernández. la persona que lo recibe, sí, Alberto Fernández. Empieza a mandar mensajes, Nacho, el sábado a la tarde desde su departamento. Estaba solo. Manda mensajes y la persona que recibe esos mensajes se asusta, empieza a llamar a todo el círculo íntimo y le dice, vayan para Puerto Madero, porque puede pasar algo. Alberto Fernández me dijo que va a dejar 2 cartas para sus hijos. El primero que llega al departamento de Puerto Madero es el medio hermano de Alberto Fernández, Pablo Galíndez, que por lo que tengo entendido es la persona que lo está acompañando en este momento. Aparentemente también empezó a mandar mensajes a la propia Fabiola, que después sumó este hostigamiento que no era el de vieja data, sino cuando Alberto se entera de todo esto que se viene el escándalo. Sí, eso es así. Desde el sábado que él se entera, hasta el lunes por lo menos hubo comunicaciones por mensaje y llamados entre ellos dos. Evidentemente él entra en pánico, empieza a llamarla y el tono de esos mensajes hacen que ella tome la decisión finalmente de denunciarlo. Evidentemente han trascendido una suerte de amenazas, ¿sí? Podemos imaginar qué es lo que le dijo. Y ella ahí decide finalmente hacer la denuncia. Entonces, son vitales esas 48 horas entre el sábado hasta el lunes, porque algo pasó que todavía no conocemos, que
decidió a ella a presentar finalmente la denuncia y a activar este escándalo en todo el país. Ahora, es impresionante porque volviendo, ¿no?, a poner el contexto, ¿no? Estaban revisando entonces el celular de María Cantero, porque María Cantero se estaba haciendo negocios con Alberto Fernández, con Cafiero, a través de su esposo, que era el productor de seguro al que le daban los seguros del Estado. Entonces, recibímelo a X, quiere volver a tener los seguros de tal organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando ven un chat con Fabiola Yáñez, la justicia dice, bueno, vamos a verlo. Se hablaba con el presidente, a ver si la primera dama también está involucrada. Y ahí se encuentran con esto. Ahí se encuentran que la primera dama no estaba involucrada en el escándalo de seguros, sino que estaba siendo víctima de violencia de género y le estaba pidiendo ayuda a María Cantero. Claro, es todo de casualidad, Nacho. Esto empieza el 7 de marzo, hace mucho tiempo. Ese día se secuestran 2 teléfonos en la casa de María Cantero y su esposo Martínez Sosa. A partir de ese momento, la justicia empieza a hacer allanamientos. Secuestran más de 20 teléfonos. El teléfono de María Cantero se baja el contenido. Hay varias conversaciones que se analizaron y muchas tienen interés para la causa, pero en estos casos el juez le da la orden a los peritos que solamente tiene que bajar el material que tiene interés. Claro. Cuando encuentran el material con Fabiola Yáñez, como no tiene interés para la causa, pero hay un presunto delito, el juez lo ubica en un legajo reservado para que nadie tenga acceso y se comunica con Fabiola Yáñez. Por eso me parece fundamental, a partir de esto que decís, lo que se viene, cuando decimos que esto recién empieza, esto es la punta del iceberg que se enganchó de casualidad. Hablamos de teléfonos, el teléfono que tenía el nene, el que ahora empieza a destapar otros videos y otros chats, que los espirales de violencia arrancan antes de que se manifiestan en su peor expresión. Con lo cual, esta es la captura que ella hace pidiendo ayuda de una situación extrema. ¿Cuántos otros registros hay de esa violencia también, no? Bueno, yo creo que hay muchísimo material, como dicen ustedes, que no está en el expediente. Esto es lo que está en el expediente. Pero ahora imaginémonos lo que pasaron Alberto Fernández con Fabiola Yáñez durante 4 años. La cantidad de testigos que hay de esta situación. El material que seguramente está en poder de otras personas, que ella decidió resguardar. Claro. Entonces, a partir de ahora, esto es lo que está en la causa. Ahora vamos a empezar a ver el video que trascendió ayer de ese tipo de material de todo tipo, porque entre las dos partes evidentemente hay una guerra desatada y seguramente se va a empezar a filtrar material de todo tipo. ¿Cómo qué, por ejemplo? O sea, vos decís del video de la reunión de Alberto Fernández con Tamara Pettinato, que de esos videos hay muchos de encuentro de Alberto Fernández con mujeres. Yo creo que, Nacho, va a haber de los dos lados, ¿sí? Esto es una guerra desatada y evidentemente si Alberto Fernández toma la decisión de jugar con las mismas cartas, vamos a ver videos de los dos lados. La verdad es que hoy la víctima es Fabiola Yáñez, pero Alberto Fernández, por lo que deja trascender, todavía no tiene abogado, como ustedes decían. Claro. Tengo entendido que está buscando una abogada y en algún momento va a tomar una decisión. Si toma la decisión también de filtrar este tipo de fotos o videos, digamos, también hay un entorno que toma decisiones, hay amigos que tienen material seguramente, porque es un expresidente y estamos hablando de un periodo de 4 años. Este es un matrimonio que claramente todos sabíamos desde el comienzo que no venía funcionando. Entonces, lo que ocurra a partir de ahora no solamente depende de Fabiola Yáñez y de Alberto Fernández. Es como una situación de manual en las situaciones de violencia aplicada a lo máximo del poder y la visibilidad, porque suele pasar con una denunciante que después lo que hacen es ensuciarla. Y lo digo en el contexto de lo que vos estás sugiriendo, entiendo al menos eso, que es lo que empieza a trascender del estado de Fabiola, que si estaba con alcohol o con pastillas o con situaciones que evidentemente podrían ser material que la ensucian en definitiva. Seguramente que van a intentar hacerlo. A ver, en el marco de una defensa, por eso digo, no podemos saber, porque lo que dejan trascender todavía no lo hicieron. Entonces, lo que está es lo que conocemos. Yo hasta ahora
trataría de opinar sobre lo que pasó. De lo que va a pasar no sabemos, porque Claro. son trascendidos, son amenazas. Y amenazas hay hace 4 años. Hace 4 años que decían, en algún momento se va a conocer lo que era la vida de Alberto Fernández en Olivos. Bueno, nunca se había conocido hasta que Alberto Fernández dejó el poder. Claro. Ahora lo conocemos. Si Alberto Fernández decide tomar la misma estrategia que Fabiola Yáñez, no lo sabemos. Claro. Si decide filtrar material, tampoco lo sabemos. Lo que dejan trascender es efectivamente lo que venían diciendo ustedes. Yo, por ahora, prefiero ser cauto Claro. y decir que por ahora hay pruebas de una mujer que denuncia violencia física y hostigamiento, nada más que eso. Sí. Ahora, pensando en esto, ¿no? Que esto llega al celular de María Cantero con un mensaje de Fabiola, siendo María Cantero la persona de máxima confianza, la mano derecha de Alberto Fernández durante años. Esto que vos decís, que decías antes, decís, bueno, si llegó a María Cantero, es que ella a su círculo íntimo también le fue mandando cosas. O sea, María Cantero quizás fue el último recurso al que recurrió Fabiola Yáñez. Sí, Nacho. A ver, en los mensajes, los primeros mensajes que se filtran en esta causa, que nosotros publicamos en Infobae hace una semana, son los mensajes de María Cantero con su esposo. Ahí hay más de 400 páginas de mensajes. Y si haces una lectura entre líneas, hay mínimas referencias a fotos. Ella le habla a su marido en algún momento, te tengo que mostrar unas fotos, y él le dice, no te entiendo. Y le dice, después lo hablamos en casa. Posiblemente, hay que cotejar las fechas, ella no solamente habló de este tema con su marido, sino que posiblemente habló con otras personas. Cuando empieza esta causa y se secuestra su teléfono, los abogados de María Cantero van al juzgado y piden que le den todo el contenido de los teléfonos porque hay mucho material de índole personal. No sabemos si todo ese material Claro. es este o hay otro tipo de Bueno, contenido que ella haya decidido reenviar, porque el contenido que hoy ingresa en WhatsApp en 2 minutos puede ser reenviado, como todos sabemos, a cualquier persona. Totalmente. Nicolás, quería volver sobre algo que dijiste, porque, claro, hay tanto material que uno se pierde. En ese intercambio, efectivamente, que forma parte de lo que llama la atención Ercolini y donde se pone el foco en este caso puntual de denuncia de violencia de género. Cuando Fabiola Yáñez le pide a María Cantero ayuda de algún modo y le muestra esos primeros mensajes y fotos, ¿qué le contesta a esta mujer? Digo, ¿le contesta algo concreto o le cambia de tema? No recuerdo ese intercambio puntual. Todavía no conocemos el contenido de esos chats. Ok. Estas son las 4 fotos que eran parte de ese intercambio. Por eso al comienzo les decía, falta las conversaciones, o sea, los chats. Estos no son los chats. Estas son las fotos, ¿sí? Son las capturas que ella, Claro. Fabiola Yáñez, reenvía a María Cantero. Esto se acompaña de un intercambio. Claro. No lo sabemos Ok. a esta altura, no lo sabemos. Y lo que se desprende y lo que trascendió hasta ahora es que es más de un hecho, más de una fecha. Entonces, eso también le dio verosimilitud a la denuncia, y por eso el juez Ercolini apenas ve esto, lee los mensajes, se comunica. Hasta el momento nos sorprendíamos porque decíamos, qué rápido que actuó el juez, qué contundentes que habrá sido Claro. Claro, las una fotos y especulación, los puede mensajes. ser. Bueno, queda claro que los mensajes eran contundentes porque el juez decidió automáticamente ponerla a ella Sí. en autos de que esto existía, y ella en ese momento, vaya a saber por qué motivo, posiblemente choqueada, nunca pensó que esto se iba a filtrar, ahí decide que no iba a hacer la denuncia. Después vienen las conversaciones y ella finalmente decide Claro. romper. Evidentemente a ella le costó mucho, ¿sí? Sí. Tomar la decisión de hacer la denuncia. O- En y- el momento que le comunican, se sorprende y dice que no. Pasan 48 horas y termina de tomar la decisión. En esas 48 horas es que ella recibe toda la presión de Alberto Fernández cuando se entera que la justicia tenía esta información. Exactamente. Y en esas 48 horas, aparentemente, según deja trascender Alberto Fernández,
realmente me parece muy delicado, pero es donde, como todos escuchamos, aparentemente se habla de dinero, se habla de un montón de cosas que Alberto Fernández no lo dijo en su momento y seguramente si lo intenta introducir en la causa en este momento, es tarde, porque si Alberto Fernández pretende como argumento decir que previo a la denuncia se habló de dinero como una supuesta extorsión, ¿quién va a creer ese argumento en este momento? No, sí, Pero sí. además, Ahora No ya saca es lo tarde. hecho aparte del argumento. ese es el punto. Porque yo te puedo decir, supuesto, por a- supuesto. perdón, vuelvo a los manuales históricos de situaciones de violencia, donde muchas veces las víctimas de alguna manera desisten de una denuncia que, vamos por partes, o sea, este escándalo es porque escala a nivel presidencial. Si hablamos del delito puntualmente, esto, por más que nos asuste a todos, termina siendo lesiones leves. Estamos hablando de una pena máxima de 2 años. Entonces, sí, muchas veces la víctima dice, ok, puedo desistir de una denuncia en función de otras cuestiones. Y eso no deja de lado el hecho que existió. Sí, no, por eso. Yo digo, esto a lo sumo agregaría un delito más cruzado a toda esta novela. El delito, digamos, es el delito de lesiones. Después se le agregan otros delitos por lo que ocurre este fin de semana. Pero el delito es el de lesiones y eso es lo que tiene que rápido, insisto con lo de rápido. La justicia tiene que rápido investigar si esto efectivamente ocurrió, cuándo ocurrió, cuántas veces ocurrió, de qué manera. Porque me parece que es trascendente, digamos, porque esto ya es público y de lo que está hablando todo el país. Entonces, los dos protagonistas se tienen que presentar en la justicia, especialmente el acusado, y se tiene que defender. De alguna manera se va a tener que defender. Claro, bueno, hasta ahora entonces ya conocemos todo lo que estuvo en poder del juez Ercolini como para consultarle a Fabiola Yáñez si quería denunciar. Lo que conocemos es probablemente lo menor, o sea, lo más chico que haya la existencia de los teléfonos y videos. O sea, conocemos nada más esta parte que mostró Fabiola a una persona que estaba siendo investigada, que era María Cantero. Pero ahora viene lo más importante. Claro, Nacho, pero todo ese contenido que va a trascender ahora se tiene que sumar al expediente. Si no, no tiene validez para la causa. Claro. Todo lo que va a trascender en los medios se va a tener que sumar al expediente y complementar el material, porque imagínense la cantidad de testigos que hay de esta situación. Sí. Gente que va a empezar a decir, a mí me dijeron, por ahí no hay testigos presenciales, pero seguramente que hay testigos, empleados, secretarios privados, familiares directos, que conocían, habían escuchado, tenían algún rumor, tienen alguna foto, tienen alguna prueba, algún chat. Todo eso hay que incorporarlo al expediente. Totalmente, totalmente. Y de las primeras, en todo caso, en declarar también está María Cantero, porque esa respuesta ante el primer pedido formal de ayuda, hay que ver. Quedan muchas preguntas. Gracias, Nicolás, por atendernos. Gracias. Abrazo.